Mi nombre es Norberto Rodríguez, me dicen Nor, soy ingeniero en computación de profesión, venezolano viviendo en Chile por casi 8 años. Y bueno, estudiante de Real English y eso. ¿Cómo estaba tu inglés o cómo te sentías al momento de empezar Real English? Fui de a poco perdiendo eso que tenía, por ejemplo, el pensar las cosas en inglés, en decirlo sin estar como tomándome tiempo pensando cosas, sino que la palabra llegaba y fluía inmediatamente. Fui perdiendo esa práctica porque después en lo que fui trabajando ya era todo en español, ya mi vida empezó a ser nuevamente completamente en español y no tenía instancias de práctica. Entonces ahí obviamente sentí un bajón así emocional porque me frustraba ya de algo que había logrado y que estaba muy emocionado con ese logro a bajar y desanimarme un poco porque ya no era lo mismo y ya era como que me costaba como debatir alguna idea en inglés que antes lo hacía perfectamente. Entonces como que viví ese, digamos, como degradación en ese aspecto. Entiendo lo que decís. Y ahí hay algo importante, que tu nivel de inglés en sí nunca bajó, pero la fluidez era la que quizás se había No. como detenido y ahí es cuando empieza a volverse medio como, yo le digo choppy, ¿no? Como que ya Y así solamente hacer un punto de que lo que más me dolía era esta parte de la conversación, porque yo podría leerme cualquier libro, algún artículo, algo, y esa parte estaba súper, súper bien, pero era la interacción, la conexión con las personas, lo que me dolía más, porque claro, si no practicaba, eh, no lo tenía, no sabía cómo debatir o refutar alguna idea de repente, ese tipo de cosas son las que más dolían. totalmente. Y aparte, esto que decís, ¿no? En la interacción es donde realmente se puede ver reflejada la confianza en uno. Porque Mm. uno puede seguir leyendo, pero no sentís más confianza por leer, sino que es como, bueno, lo estoy viviendo. Pero es otra cosa del qué logras con tu comunicación. Esto, ¿no? Sí. Debatir una idea o estar en desacuerdo, generar una conexión. Cuando empezaste Real English, ¿tenías alguna duda o algún miedo sobre si el método te iba a funcionar, si era para vos? Confié en el método, lo que me hizo confiar es que ya te conocía desde antes y ya yo había logrado algo. Y es como yo siempre, a pesar de que me sentía frustrado por no tener nuevamente estas capacidades que ya había desarrollado contigo, confiaba en el método porque ya lo había logrado. Dije, no, esto es como practicar algo que ya logré y con la persona con quien lo logré. Entonces, eso es lo que me hacía confiar más en el método y que, bueno, pude transparentarte cuáles eran mis principales como dolores o frustraciones, esto de que no me llegaban las ideas en inglés y yo podía procesarlas como fluidamente, me complicaba, entre otras cosas más de comunicación. Pero es como transparentar cuáles eran las preocupaciones, pero de temas de confianza, 100% confiaba en ti y en el programa. Ah, me alegro mucho entonces. Me alegro. Y ahora con respecto al programa en sí, porque viste que no es un programa convencional como lo que veníamos trabajando antes. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Sentís que te ayudó a lograr lo que estabas buscando en particular? Absolutamente, yo creo que alcanzó los objetivos y fue un poco más. Al principio sí me causaba curiosidad porque obviamente estaba como la diferencia que había, que era cuando estamos en el instituto, era como el instituto tenía cierta estructura, igual tú no eras, en ningún momento fuiste rígida en cumplirlo y esta como estructuras más cuadradas, fuiste totalmente flexible, pero acá era como, no sé, ya vete un video y yo ya, solo eso. Entonces ya recuerdo los Five Vocal Foundation, el primer video, y entonces lo veo y digo, wow, ok, esto hay que prestarle atención. Las referencias con las series como Friends, The Office, etcétera, vimos como, yo digo, ya, vete un capítulo de Friends, yo de repente, ya, pero ¿en qué me va a ayudar? Entonces veo y yo, espérate. Y entonces lo veía, lo tenía que ver varias veces. Entonces, son cosas que al principio, un poco como por mi ansiedad, quería ver resultados más rápidos, pero me enseñó a ser consistente y ahí es donde ahí voy a entrar al punto de que logré los objetivos, pero logré mucho más. ¿Por qué? Porque me enseñó a ser consistente, que no era, en ninguna parte me lo prometiste del programa de que vas a generar consistencia, no, lo generé yo con este camino. Entonces, consistente, ¿por qué? Porque tú siempre me pedías que me grabara diciendo algo, cómo me fue en el día,
Ahí recuerdo de un libro que me leí, entonces iba haciendo review, eso también me ayudó. Primero a leerme el libro, a tener como esa, la motivación de leerme el libro, porque era algo que necesitaba en mi ámbito laboral, y también a grabarme y a mejorar mi fluidez. Entonces, como que cada día de grabación había una cosa nueva que tenía que trabajar. Entonces, me enseñó consistencia y lo otro también que destaco mucho, así como sabes que te he comentado, estoy aprendiendo portugués y gracias a este programa creo que lo estoy aprendiendo de manera más fácil. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque ya temas como de entonación, de pronunciación, ya sé dónde ir a buscar, no darme vueltas que si leyéndome un libro o no sé, o practicando de alguna forma, no, ya sé dónde ir a buscar eso que quiero lograr. Quiero lograr entonación, ya lo busco. Quiero mejorar, no sé, las pausas, cómo son las pausas en ese idioma, cómo se deberían hacer, ya, voy y lo busco. El volumen de mi voz, que esta cosa como los Five Vocal Foundation otra vez, es como, ya, uso eso como guía. Y entonces ya en base al programa ya lo estoy aplicando, pero lo estoy aplicando a otro idioma. Entonces creo que este programa tiene mucho más valor que solo enseñarte, no enseñarte inglés, es como enseñarte a esos puntos que tú quieres mejorar, porque yo llego con mis expectativas, no es como que tú me impones ya, tú tienes que hacer esto y esto y esto, no, sino con yo llego con mis expectativas, logro mis objetivos, pero este programa me ha entregado mucho más que eso. Wow, qué lindo saber eso, qué lindo saber eso. Y aparte esto de que tenés ahora las herramientas para aplicar, o una sensibilidad para aplicar a distintos idiomas y ver qué es lo que me está costando de entender de ese idioma. ¿Mm? Que al contrario de un programa de gramática o de un libro donde yo te enseño que este es el sistema para hablar en inglés, más gramática avanzada, puede ser más y más avanzada, después no se puede aplicar a otros idiomas, por ejemplo, el portugués, cualquier otro idioma. Pero ahora, aunque el sistema de pronunciación no sea el mismo, sabes dónde hacer hincapié, ya sea, no sé, en los labios, en la lengua, la entonación, qué tiene diferente ahora que entiendo la entonación del español y la de inglés, la del chileno, la del venezolano, la del argentino, puedo hacer esas pequeñas, como prestar atención a estas sutilezas, ¿no? Que por ahí son los que nos complican para entender o para comunicarnos. Y la forma en que estaba estructurada el programa, ¿qué te pareció en ese sentido? Porque los contenidos también eran distintos. Vos me habías dicho recién esto del tema del libro, la estructura en que se desenvolvían los contenidos. ¿Qué te parecieron acá? Me pareció que estaba bien y yo creo eh, que aunque al principio no lo veía, que yo ya esperaba como toda la estructura, sino que lo hacías como semana por semana. Entonces, eso igual tenía un propósito, porque a veces tenía como ya volver a donde estamos, a repasarlo bien, a entender bien. Eh, Recuerdo que cuando estamos viendo esta parte de fonética, como los jeroglíficos que yo le digo, de cómo se pronuncian las palabras, eso tomó su tiempo porque es un tema complejo. No puedo esperar yo todo a saberlo como en una unidad y ya al siguiente hablamos de otra cosa. No, eso tomó su tiempo. Los Tone Unix también fue otra cosa que tenía que aprender a comprender, aprender a identificar y practicarla. Y también siento que cada contenido tuvo el tiempo que tenía que tener. Eso es súper interesante, porque en sí podríamos hablar de 6 unidades, ¿no? Como pronunciación, tone units, five vocal foundations, entonación, etcétera. Ujú. Pero después hay que ver con una lupa cada uno de esos temas y cómo se van desglosando, pero también cómo se van aplicando, porque no es solamente entenderlos y ya. Es, bueno, primero me doy cuenta que existe algo distinto a lo que yo venía pensando. Bueno, ahora lo empiezo quizás a escuchar en una serie o en una canción. Ahora Ujú. lo empiezo a aplicar y ahora lo empiezo a replicar y poder repetir con intención. Ujú. Y eso es lo que a veces uno genera ansiedad, ¿no? Como que quiero ir al siguiente nivel, al siguiente Quiero tema. ver qué hay. Exacto. Claro. Pero tengo que, bueno, tratar de hacerlo consciente y de lograrlo. Después cada vez lo vas a seguir logrando más y más porque no es que lo olvidás y punto, sino que lo vas a seguir escuchando en el resto del inglés que sigas usando. Quería preguntarte ahora, ¿cómo fue transformándose tu inglés o tu confianza? A partir de los contenidos, a partir del programa, de tu consistencia. Sí, yo creo que una de las cosas que aprendí es prestar más atención a las instancias que yo tenía en inglés y cómo era antes y cómo iba evolucionando. Lo primero que me di cuenta es que empiezo a tomar entrevistas en mi trabajo, a entrevistar gente.
en inglés. Y entonces ahí, a pesar de que no eran mis primeras entrevistas en inglés, ya, yo digo, ya estoy empezando a refutar bien una idea, sin pensarlo tanto, porque antes era como, ya, ¿cómo le refuto esto? Lo tengo que escribir, ahora como empezaba a salir más natural. Sí, Y luego los debates. Recuerdo una vez que te comenté que tuve un debate, fue en inglés completamente y tenía yo que defender mis argumentos, la otra parte entonces pude identificar como habían varias personas y pues ya, esta es la parte principal y entonces como ajustar mi tono a esa parte porque es la parte con la que tengo que negociar más y llevar los argumentos más fuertes y el resto son como observadores, entonces ahí como el tono cambia y ya cuando me enfrento a ese debate, y, y fue una cuestión como de mi trabajo en sí, sí, ya empiezo a sentir más confianza, porque digo, ya lo logré. Al principio obviamente hay un poco de nervio, un poco de miedo, de que, ¿cómo va a salir esto? Pero ya después que lo logras, ya tú dices, ya, check, voy siguiendo adelante. Hasta que llego a un punto que es el que te comenté ya cuando estábamos terminando el programa, que ya me sentía como, y entonces digo, ya quiero más, quiero saber como qué nuevos desafíos puedo tomar. Y también ya cuando finalmente logro entender que no todo en inglés tiene una regla, que esto mm, tiene que ver con los keys and termination que vimos al final, tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es en base a tú, al contexto que estás viviendo, prestar atención al contexto y ahí el tono se lo pones tú. No se trata de hablar más rápido, hablar más lento. No todo va a tener una estructura. Es como si estás teniendo una conversación fuerte, es normal que tu tono se endurezca, pero tú sí. tomas esa decisión, tú eliges eso al final. No se trata de que, ¿cómo hablo? No. Entonces, eso es algo que fue difícil, pero finalmente ya cuando es difícil porque generalmente nuestro cerebro piensa en buscar una regla, en buscar como algo que cumplir, algo que te diga ya, check, si está bien o está mal. Y en este caso no es así. Creo que fue una de las cosas más interesantes, pero que más me costaron también entender, pero una vez que lo logra, obviamente ahí te dice, ya estoy como, ya tengo otro nivel de avance, estoy como en cierto nivel de madurez donde ya no busco una regla gramatical o algo, sino que ya estoy ok con esto, que depende de mí, no depende de ninguna regla gramatical ni de ningún libro de cualquier autor. Wow, se me pone la piel de gallina escuchar ese nivel de madurez en el que no busco una regla. Porque literal, cuando estamos en un nivel hasta acá y después está este nivel, estamos acá buscando reglas para todo, poniéndole nivel a estos phrasal verbs, poniéndole esta regla gramatical o esta fórmula de cómo se dice en este tiempo. Y cuando el poder se te devuelve a vos y es toma esta decisión vos. Hay veces que será más inconsciente, hay veces que será más consciente, pero acá el que toma la decisión sos vos según el contexto, según lo que sentías y lo que querías transmitir. Ahí ya estás sos un real English speaker en ese sentido. Porque Claro. la verdad es completamente verdadero tu inglés, y no el de la regla, o el perfect English, que a veces yo lo contrasto, real English y perfect English. Y qué lindo lo de la experiencia esta del debate. Sí, Hablando de experiencias, tuviste un montón de viajes y situaciones este año, donde usaste el portugués, usaste el inglés. sí. eh, ¿Cómo te sentiste usando el inglés en situaciones más informales? Sí, primero, claro, cuando empiezo a estudiar portugués, que estaba ahí recién iniciando, fue curioso cuando la gente me preguntaba cosas en portugués y yo naturalmente respondía en inglés. Entonces era como que no lo podía entender, pero supongo yo que mi mente decía ya, el español está prohibido acá, estás en Brasil, no se habla español, entonces como que me queda la otra parte ya, en inglés, creo que naturalmente salía. Entonces era como una mezcla de emociones porque por un lado era como, no, responde en portugués, pero por otro lado, pero respondí en inglés, yes. Sí, yes. Entonces, yo digo, bueno, ya, ok, está bien, pero fue muy buena experiencia haber tenido la oportunidad de viajar el año pasado a Brasil varias veces, porque es completamente distinto cuando ya vives el idioma, ya es como no sé, vas al supermercado por primera vez y de repente no entiendes, pero ya la segunda, la tercera, ya sabes cómo. Como aquí ocurre esto, que ocurre en inglés también, que se cortan palabras, que nadie, how can I help you? No lo vas a encontrar, sino de repente lo can I help you? O,
Porque, un solo ejemplo. Eh, entonces, cuando ves la realidad, tú dices, ah, ya en el libro me decía que yo tenía que decir toda esta frase, o no sé, o yo vi en un video como al que supuestamente es el máximo gurú del inglés, al decir que se dice toda esta frase, pero esta gente, que es la gente que vive en este país, que sabe este idioma, lo dice en dos palabras. Total. Entonces no tenía que utilizar esta frase tan larga, sino que en dos palabras ya. Y ya, entonces como que creo que esa es una tarea que tengo de ir a un país donde se habla inglés y vivir la experiencia. Pero sí, del viaje me trajo, de estos viajes me trajo como esa emoción de saber y de conocer cómo habla las personas y de tener esta experiencia de, no sé, ir a una farmacia, ir a un supermercado, ir a un centro comercial, conversar con la gente, conversar con cualquier persona ahí de la calle, compañeros de trabajo, etcétera, y tú darte cuenta de cómo es la realidad, cómo es el idioma ya funcionando, no a través de un video, ni de un libro, ni de un podcast, sino ya el idioma real. Y qué enriquecedor que son estas experiencias, no solamente en inglés, sino en otros idiomas, con otras culturas, para que vos puedas ver que esto pasa no en tu español y ya, sino que en inglés, en portugués, etcétera. Y también pensaba en estas situaciones en las que tuviste que hablar inglés, español, portugués, en conferencias, en presentaciones. O sea, no todo es inglés y también poder abrirnos a lo multicultural en ese Sí, sentido. Mm. absolutamente. Y va a estar presente. Y hay veces que no sale una palabra y la decimos en el otro idioma y con eso todos ya entendimos. Sí. Y eso es parte de eso, que enriquece mucho. ¿Qué es lo que más te gustó del programa en sí? Fueron muchas cosas, pero si tengo que hacer un top, creo que del primer lugar pondría esta imagen de que es una cabeza humana con la lengua y no pensé que iba a tener una clase de biología ahí, es como de anatomía y como de dónde vienen los sonidos y cómo son esta parte, esta parte de la fonética. Ya por fin descubrir por qué se dice doncha y no don you, Ujú. y como encontrarle la lógica. Y sabes qué, eso me impresionó tanto que cada vez que veo una serie o veo una película y veo que se menciona, yo sé, es por esto. Entonces es porque está utilizando no sé, los labios y los dientes. Y no. Entonces, como que todo esto fue muy impresionante para mí. Como ya te mencioné, estos fonemas, yo les decía jeroglífico por dos razones. La primera es eh, porque son símbolos raros como los jeroglíficos y la segunda es porque siempre estuvieron ahí. Incluso antes de la llegada de tanta tecnología, cuando utilizaba, se me va a caer carne, pero utilizaba los diccionarios físicos, y entonces ya estaban ahí, ya existían. Y por alguna razón en los estudios de inglés, las escuelas tradicionales, no le prestaban atención, simplemente ya tradúcelo y ya eso es lo que significa. Pero Oh, te estaban dando más información que no se estaba tomando en cuenta en ese momento. me Y encanta la entonces metáfora. toda la vida existió y ahora contigo es que lo estoy como viendo y es súper importante. Entonces como que me cuestiono de por qué no, por qué omitirlo, quizás es porque, no sé, era muy difícil o no sé. Esa es una parte, es una parte de la que más me gustó. Voy a hacer un top 3. La primera, en segundo lugar, eh, hablando de contenidos, en segundo lugar dejo esta parte de no hay reglas, que si bien me costó entender eso ya hasta casi finalizando el programa, pero es importante. ¿Y qué me ayudó a entenderlo? Obviamente ir viendo como las situaciones o ciertas escenas de videos que me recomendabas ver, eh, ya ahí lo entendí, claro, o sea, ya no hay ninguna regla para esto. Esta persona tiene esta personalidad, está este contexto, está esta situación y ya, pasó así. Y de mi tercera favorita, los Five Volcán Foundation. Yo creo que el que inicies con ese video es genial porque es como, es la base. Y además de que es un video corto, es un video fácil de entender, este chico es muy expresivo y habla como que se da a entender. Eh,
Y bueno, una última cosa que obviamente estas tres cosas no pudieran suceder si no fuera por ti, obviamente. Así que está como encima del top de los top de los top. Estás tú, gracias por tu paciencia, perseverancia y por que ya te lo he dicho, tienes una forma única, que esto no tiene que ver con tu formación profesional, ni con lo inteligente que eres, ni nada, sino que es algo tuyo, algo como es muy pedagógica, tienes como muchas habilidades de comprender a la persona que está detrás de tu alumno, sino que como que tienes esa magia, por decirlo así, de darte a entender, de escuchar, digamos, como no interrumpir, ni tampoco otros antipatrones que yo he detectado en otros cursos que he tomado, que te hacen como, como poner distancia con el idioma, ¿no? Es que no hubo un solo día en que no quisiera tener sesiones contigo y eso es algo tuyo, eso es algo que viene contigo, no tiene que ver con nada más. Me haces emocionar con eso. Hay algo que dijiste ahí muy clave, que es el poner distancia con el idioma y a veces poner distancia con la clase, ¿no? Que uno dice, bueno, por ahí no quiero compartir, no sé. Me acuerdo que un día hablamos de sueños y Ajá. por ahí es algo tan del inconsciente que Ujú. uno dice, no, ¿cómo voy a estar contando ese tipo de cosas, ¿no? Pero me encanta que sea un espacio donde uno pueda abrirse y ser uno mismo y no solamente, más allá de que Real English tiene un objetivo, el objetivo es más profesional que simplemente de realización personal. Uno tiene Ujú. ya sea un debate o situaciones en el trabajo en el que usarlo. Uno no puede separar al profesional de la persona. Como Sí. yo no puedo separar al alumno de la persona y vos no me separás como aus, profe, aus. A mí me gusta que se pueda unificar, que nos podamos sentir como el Absolutamente, y acabo de recordar una situación que te comenté, que mi último viaje a Brasil, estas personas con las que tuve el debate, los conocí y nos fuimos a tomar algo y a conversar ahí y pudimos tener una conversación en inglés porque somos de distintas nacionalidades, en mi caso Venezuela, Brasil y Canadá, y fue perfecto y no hablamos de ningún tema de trabajo. Ya el tema de trabajo quedó en el debate, que fue profesional, ya que hablamos de temas como más personales, de cómo estaba la conferencia, de qué nos parecía Sao Paulo, de cómo la ciudad, el país, la comida. Y entonces cuando te digo que te entrega más que solamente el objetivo, es porque ya me sé defender en los debates, está bien, pero también esa gente con la que debatir, soy capaz de tomarme un café y conversar por N cantidad de minutos con ellos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ok, no, only business English. Correcto, correcto. Y además hay otra cosa que, bueno, te comentaba igual que igual leía o escuchaba algunos podcasts y creo que hay uno que me gusta en especial porque tiene una conexión, se conecta mucho con lo que, o se parece mucho a lo que da Real English y es cuando hablan de connection, not perfection. Entonces, claro, no es buscar la perfección de, de pronunciar las palabras perfectas, ni nada. Busca la conexión. O sea, tú quieres, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Comunicarte con otras personas? Bueno, busca. Eso no quiere decir perfección, eso es conexión. Entonces, cuando, que es algo que aprendí en Real English y cuando escucho algo, que eso también igual lo tomo para mi aprendizaje con el portugués, ya es conexión, no es saber si entonaste bien, todavía no estoy ahí, como quiero que mi mensaje lo pueda entender la persona con la que estoy hablando. Si voy a comprar en un supermercado, darme a entender con esa persona lo que necesito. Es como poder describirlo y poder obtener el valor de lo que la persona me está entregando. Eso es súper pragmático también. O sea, Sí. ¿qué es lo que quiero lograr en este momento? Y no hay que olvidarse la parte humana, ¿no? O sea, esa conexión es parte de la pragmática. No somos robots con robots hablando y no se hace una compra. Así que me parece re importante eso y también buscar el equilibrio, ¿no? Porque tampoco es bueno, habla de lo que quieras. O habla como quieras, sino conozco la pronunciación, ahora conozco las Five Vocal Foundations, pero también no me olvido de que, al fin de cuentas, quiero conectar. Así que eso me parece fundamental. Súper importante, ¿eh? Porque es el balance entre la técnica y el ser uno mismo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere comenzar pero está dudando? Eh, Evitando obviamente el cliché de que no, lánzate y tal, yo creo que eh, es una buena oportunidad. Le diría que va a haber pues, muy probablemente va a haber cosas que no tienen nada que ver con lo tradicional, es totalmente disruptivo y los resultados se ven a muy corto plazo.
O sea, también aterrizaría mucho las expectativas porque, como tú lo mencionas al inicio del programa, requiere compromiso. O sea, le diría, si estás dudando, pero estás dudando de tu compromiso, si crees que no te puedes comprometer, ok, déjalo así. Pero si estás listo para comprometerte, pero tu duda viene por otro factor, si tienes esa parte de que realmente lo quieres y te vas a comprometer, empieza, porque de verdad es una excelente oportunidad y repito nuevamente, los resultados se ven en corto plazo porque yo no recuerdo si fue en el primero, creo que fue en el segundo o tercer mes, ya estaba debatiendo. Entonces, ya era como, ya estaba yo defendiendo mis ideas completamente de forma fluida, sin ningún impedimento. Entonces, como que le diría eso, de que resultados en poco tiempo. Y eso, siempre tiene que ver del lado del compromiso, porque si estamos con que no, es que no tengo tiempo, no poniendo excusa, entonces realmente no estamos listos y es como, ya, hay que resolver primero el por qué no, por qué estoy dudando, pero si ya tenemos la gana y el compromiso es empezar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí es donde estuvo muy bueno el compromiso y la consistencia la constancia en realidad que fuiste logrando. Yo me acuerdo de ver las reseñas de libros, de este capítulo, aquel capítulo, y ahí, como decías, vos ponías en práctica lo que veíamos semana a semana, pero había que hacerlo, había que comprometerse y estaba súper comprometido. Yo me acuerdo ese primer mes era impresionante, o sea, había un libro, una reseña cada semana o una todos los días y era... ah, Fue absolutamente doble ganancia para mí porque necesitaba, ese libro me ayudó mucho en un proyecto en el que estaba trabajando y logré también práctica en inglés. Entonces, eso. Y lo otro que también no quiero dejar pasar es que tú dabas distintas alternativas, de que allá no siempre tiene que ser un video, puede ser una nota de WhatsApp, te grabas ahí, te la mandas a ti mismo o qué sé yo, y eso también está bien. Lo importante es como en ese momento era ya la entonación, la pronunciación, ver las pausas, cómo estaba de eso, el volumen, etcétera, pero hay distintas alternativas, no siempre tiene que ser como que es lo que yo digo que valoro también mucho como la flexibilidad, como ya queremos lograr esto, mira, hay distintas formas de hacerlo. Viste que yo hablo siempre del entrenamiento o del plan de entrenamientos, que el plan de entrenamientos es un puente hacia una vida bilingüe. O sea, que vos digas, me leo el libro en inglés y no pienso si es en inglés o en español, sino como que simplemente lo tomo. No siempre vas a hacer la misma cantidad de páginas todos los días, es como hacer ejercicio, ¿no? Si Claro. uno quiere mantenerse saludable, hay días que tendrá mayor motivación o menos tiempo, o eso va variando, pero puedes incluso no hacer ejercicio un día, pero sí Claro. mantenerlo de una forma flexible. ¿De qué manera lo hago? Hoy es un libro, mañana es un podcast. Y ahí es cuando el Claro. entrenamiento se vuelve flexible y funcional a uno. Porque la vida no Claro. es siempre esta cantidad de horas, estos proyectos. Y a veces puede ser una página o un párrafo, pero que con el solo hecho de que tú logres que cuando empecé a ver estos cambios también me emocionaba mucho de que yo leía y había algo interesante y yo me emocionaba, ay, no puede ser que este libro, que esto sea de esta forma, y digo, ya va, acabo de tener como una súper emoción por de algo que leí y porque logré conexión, entonces ya no es como la letra y yo tratando de traducir y frustrarme por eso, no, ya es como, ya este tiene, y al igual que estoy escuchando un podcast o a veces ando en bicicleta y estoy en mis audífonos escuchando algo y hay algo interesante como yo, ya va, ¿en serio? Entonces, ese tipo de cosas ya te van diciendo que estás cambiando obviamente para mejor.